Buenas, vamos a comenzar con este video tutorial de la creación de este anillo y posteriormente su realización de la infografía para verla en JPG. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo de Rhinoceros nuevo y comprobar que efectivamente de unidades tenemos milímetros. Como yo tengo metros, lo que tengo que hacer es cambiar las unidades. Le doy a la ruleta y en la ruleta busco las unidades para cambiar las unidades de metros a milímetros. Si lo tuviera en milímetros no tendría que hacer nada. Vale, ahora el modelo se me escala. Sí, necesito que se escale el modelo. Bien, lo siguiente es selecciono circunferencia. La circunferencia la voy a hacer en la vista frontal, si no le doy doble clic a frontal, y comenzaré desde el 0 intro. Como la necesito hacer desde el diámetro porque sé que el diámetro es 16, ¿vale? Miro diámetro y si no intercambio entre radio y diámetro para que aquí esté colocada la palabra diámetro y añadir el valor de 16 intro. Ahora necesito colocarme en una vista derecha para ver la circunferencia de perfil. Desde esta vista voy a realizar un arco. Con el primero que aparece aquí en esta cinta de herramientas me es suficiente porque me dice que es un arco desde centro, inicio y ángulo. El centro va a ser este punto. ¿Cuál es ese punto? Pues si yo tengo activado referencia objeto, va a ser cuadrante. Selecciono ese punto como cuadrante, activo el orto si no lo tengo activado y me muevo para dar un valor de 5 milímetros. 5 intro, clic izquierdo y me voy a 180 grados y hago otro clic izquierdo. Voy a cerrar este arco de circunferencia. Para eso genero una línea de aquí a aquí. Botón derecho para cerrar. Necesito que estas dos curvas estén unidas. Para eso las selecciono con ventana y le doy al puzzle de unir. Bien. Lo siguiente que necesito es activar mis puntos de control. Ya sabéis que es con esta herramienta o F10. Selecciono los puntos de control y como tengo el gumball activado, con el eje verde voy a moverlos para que el arco no sea una circunferencia completa, sino que pues lo voy a desplazar así como una especie de 1 milímetro, así a ojo, algo menos. Bien, escape para deseleccionar los puntos de control. Necesito tener la misma en la parte inferior. Para eso, en vez de dibujarla nuevamente, voy a crear una simetría desde este punto central. Las simetrías las encuentro en transformar, reflejar. Selecciono la que quiero reflejar, doy intro porque puedo seleccionar varios objetos y selecciono el punto medio que lo tendré activado como fin, cuadrante. Selecciono ese punto como eje de simetría y moviéndome en horizontal o sobre el eje rojo ya estoy haciendo el reflejo. Doy un clic izquierdo y ya se queda. Necesito ahora que esta sección sea mucho más pequeña que la que tengo arriba, para que el anillo tenga una sección más gruesa arriba que abajo. Para eso tengo la herramienta escalar en 3D, o sea, es decir, le tengo que dar con el botón izquierdo. Selecciono la curva, intro, mi punto de origen va a ser este y me puedo mover, por ejemplo, en este eje horizontal. Para moverme en ese eje horizontal lo que voy a hacer es, voy a elegir de segundo punto el final y si introduzco el valor de 3 quiere decir que este segmento, ese punto inicio, punto final que tenía un valor de 5, ahora va a tener 3 y a razón de eso se va a escalar todo el objeto. Una vez que ya tengo las dos secciones y el carril, la herramienta que voy a utilizar para realizar la superficie va a ser barrido por un carril. Barrido por un carril la tengo, además de en superficies, en la estándar. Pero si me voy a la pestaña superficies, tengo barrido por un carril, es aquella figura que viene acompañada de un 1. Selecciono. Bien, tengo que leer. Selecciono el carril. El carril va a ser la circunferencia. Lo siguiente que me pide es, porque carriles solamente puede haber uno, por eso es barrido por un carril,
Me pide curvas de sección transversal. Es importante que seleccionemos la de abajo y seguidamente la de arriba porque al decir que esta es la sección por la cual empieza la superficie, la costura me la va a generar aquí. Es decir, que me va a crear una superficie que arranca desde aquí y vuelve hasta aquí. Por lo tanto, el punto de inicio y punto final estará en esta sección. Es muy importante seleccionar primero esta y posteriormente esta. Así le doy intro o barra espaciadora y me generará la cuerda por donde va a generar la superficie, todo correcto, las flechas apuntan correctamente y le doy intro. Puedo, antes de cerrar la herramienta, cambiar el modo de visualización a semitransparente para ver la superficie y activar barrido cerrado para que termine de realizarse el barrido a completo a 360 grados. Es importante, recuerdo, que la costura me quede aquí abajo. Bien, la costura es esta línea más fuerte que el resto porque es por donde inicia y termina la superficie. Ahora lo que necesito es generarme aquí una sección que me hunda esta parte superior. Para ello, lo que voy a hacer es extraer una isocurva. Extraer una isocurva significa que yo puedo generar una curva que está dentro de la superficie. Esas isocurvas, que estas líneas que ya aparecen aquí ya se llaman isocurvas o isoparamétricas, pues sería generar una más como las que vienen aquí, pero sería una curva que luego es independiente. Me voy a la barra estándar y dentro de estándar tengo aquí un icono que es proyectar curvas. Necesito sacar y me aparece como curva desde objeto. En curva desde objeto tengo la herramienta extraer isocurva, que son las dos curvas que se cruzan en un punto. Selecciono el icono y selecciono la superficie. Lo que me está creando es... Perdón, lo vuelvo a seleccionar porque necesito seleccionar la superficie de arriba, no la de abajo interior, la de arriba. Entonces pongo el cursor para que no haya confusión y sea la de arriba. Ahora sí, tengo seleccionada la de arriba. Tengo dos formas de hacerlo. Tengo unas curvas que van en la dirección U y otras curvas que van en la dirección transversal V. Si por lo que sea necesito la otra dirección porque la habéis hecho en otro sentido, puedo alternar en dirección. Le doy a dirección y puedo seleccionar que me alterne a la V. En este sentido, aquí me van en sentido transversal. Yo lo quiero en sentido longitudinal. Pues o bien le puedo decir alternar y así directamente se alterna. Y si no, puedo decirle ambos y me hace las de los dos sentidos a la vez. Yo necesito la de U. Bien, entonces me pongo más o menos en esta vista y así como por aquí, así a ojo, le digo que me haga la isocurva intro. Necesito hacer una porque la otra la haré de forma simétrica. Me pongo desde la vista superior, ya la tengo seleccionada, me voy a la pestaña transformar y digo reflejar. Reflejar, busco otra vez el punto cercano o digo 0 intro y sobre el eje rojo, el eje de las X, genero el reflejo, la simetría. Vuelvo a la perspectiva y ahora tengo una curva y dos curvas. Ya tengo las dos curvas. Esta superficie la puedo ocultar. Una de las formas para ocultar es seleccionando, yéndome a estándar y darle a la bombilla. Darle a la bombilla significa ocultar objetos, es decir, es como que me los esconde, pero luego cuando le vuelvo a dar, despliego y le doy a la bombilla encendida, me los vuelve a mostrar. Es como una especie de apagar la capa, pero sin apagar la capa. Apago el objeto. Me pongo en la vista frontal y estas dos curvas que acabo de generar aquí, que están las dos una sobre la otra, necesito recortarlas. Para recortarlas, estando en la vista frontal, me vengo a las líneas que están dentro de aquí de la polilínea, la voy a sacar y voy a coger una que se llama desde punto medio. Selecciono y lo que me hará será una línea a ambas direcciones. Doy 0, escribo 0 intro y como tengo el orto activado me voy hacia el
eje rojo, por lo tanto me está dibujando el contrario porque es una curva a ambos lados. Simplemente pues la selecciono que sobrepase todas las circunferencias y de esa manera ya me vale. La selecciono, como tengo el gumball activado, pues simplemente la desplazo ya como 1,5 milímetros. No hace falta que sea exacto, la subo sin más. Ahora bien, lo que tengo que hacer es que con esta línea voy a recortar las dos líneas que hay superpuestas, 1 y 2, las dos isocurvas que he generado. Voy a ver si me sale. Si no me sale de esta manera, puedo hacer un plano para cortarlas. Lo voy a hacer de las dos maneras. Voy a probar directamente con la curva. Para recortar curvas nos recordamos de recortar. Para recortar tengo que seleccionar los objetos de corte. Esos objetos de corte son mi línea horizontal, intro. Y ahora con una ventana podría recortar los otros dos. Bien, en este caso no me corta. Aunque parezca que están desfasados en el espacio, este tipo de corte actúa como corte como si tuviera un plano infinito aquí dentro. Esta vez no funciona. Lo que puedo hacer es, me puedo ir a una vista perspectiva y extruir esta línea. Para extruir esta línea me puedo ir a superficies y decirle extrusión recta. Bien, el sentido del plano es el que no me interesa. No me interesa que el plano sea vertical, sino que sea horizontal. Para eso le digo dirección, selecciono este punto final y me muevo paralelo a ese eje verde. Bien, ya tengo un plano horizontal. Lo que tendría que tener activado son ambos lados sí, que a mí se me habrá quedado activado de la anterior vez que le he dado, y que por lo menos sea lo grande que sea para que me sobrepase a las dos isocurvas. Ahora ya doy a escape para deseleccionar y selecciono la herramienta recortar, también la tengo aquí. Recortar. Ahora selecciono el plano como objeto de corte, intro, y selecciono las dos isocurvas. Escape o selecciono el plano y los suprimo. Ya tengo las dos isocurvas cortadas a la altura de la línea que he creado. Lo siguiente es cerrarlas con una curva. Generar una curva que me cierre estas dos lo puedo realizar desde curvas, mezcla de curvas ajustable. Puedo decirle a este icono con el botón izquierdo y selecciono un extremo y otro extremo. Lo dejo como tangencia y no ajusto nada. Acepto. Porque necesito que los dos extremos queden de la misma manera. Por lo tanto, si no ajusto nada, ahora vuelvo a darle otra vez o le doy a la barra espaciadora. Si no le doy, o le doy a la barra espaciadora y me sale el último comando y selecciono un punto y el otro punto. Me sale la misma curva de ajuste, porque necesito tener la misma en las dos. Me voy a la vista frontal, se me ha generado la curva unida, porque tendré activado lo de unir curvas, y activo los puntos de control. Me voy a estándar a puntos de control activados o F10. Selecciono con ventana porque hay más de un punto, con mayúsculas o Shift vuelvo a seleccionar el otro punto y los desplazo de tal manera que queden como 4 milímetros, un poco menos, ¿vale? Que queden sobre esa línea aproximadamente. Escape y ya la tengo. Ahora lo que voy a hacer es activar la superficie que había escondido. Y lo que observo es que la isocurva me va por encima de la superficie, pero esta unión ya no me va por la superficie. Por lo tanto, necesito que para recortar esta superficie en dos partes, necesito que esta línea vaya encima de la superficie, si no, no me hace el corte. ¿Cómo hago que esta curva se proyecte sobre esa superficie? Pues desde curva desde objeto tengo dos opciones. Una es proyectar curvas y otra es atraer curva. En este sentido necesito la segunda, atraer curva. Porque al proyectarse la curva sobre un objeto que no es plano sino que tiene curva, necesito que se proyecte de forma perpendicular a la superficie, no con respecto al objeto del cual parte. Por lo tanto necesito esta segunda. Leo, seleccione las curvas. Las curvas es esta curva
y doy intro. Y ahora me dirá, seleccione las superficies. Pues selecciono esta superficie, intro. Ahora ya tengo dos curvas, la de antes y la de ahora, y esta curva de ahora ya sí que va sobre la superficie, que es lo que necesito. Tengo seleccionada esta superficie, o sea, perdón, la deselecciono porque ahora si le doy al comando partir me va a pedir que seleccione lo contrario. Voy a partir la superficie porque quiero que no se vaya, quiero que quede. Voy a partir la superficie y siempre tengo que leer objetos a partir. Objetos a partir es la superficie, intro o barra espaciadora y el objeto de corte es la curva que acabo de generar, esta curva, intro. Y ahora sí que tengo la curva partida en dos, perdón, la superficie partida en dos. Bien, puedo cambiar a esta superficie que acabo de partir de capa a la capa 1, por ejemplo, y así la vuelvo roja. Ahora lo que necesito es que esta superficie esté más metida hacia adentro, 0,6. Para desfasar las superficies hacia adentro, desde sólidos tengo el comando, no, perdón, desde superficies tengo el comando de desfasar superficies. Es la que está al lado de puntos de control, de activar puntos de control. Desfasar superficies. Selecciono la superficie a desfasar y doy intro. Y observo todas las flechitas blancas que me salen. Las flechitas blancas son las normales a la superficie. Las normales son las líneas perpendiculares a la superficie. Si las flechitas las tengo hacia arriba, quiere decir que el desfase se me va a producir hacia abajo. Si yo le doy a invertir todos, las flechitas me las va a meter hacia adentro. Quiere decir que el desfase se va a producir hacia adentro y es lo que necesito. Producir el desfase hacia adentro. Le dais a distancia que vosotros lo tendréis como 1, le dais a distancia y colocáis 0,6. Intro. Y ahora le digo intro para que me cree el desfase. Si apago la roja, me queda el desfase metido dentro de la capa predeterminada porque es la que tenía como capa actual. Ya tengo lo que es la superficie desfasada y veo que aquí me queda un espacio entre medias. Este espacio posteriormente lo tendré que realizar. Ahora lo que necesito hacer es una serie de líneas así de red, como si fuera una red, para luego generar una tubería sobre esas líneas. Para generar esas líneas y que además vayan adaptándose a la curvatura de esta superficie que está más metida dentro, lo que voy a hacer es coger esta superficie y generar la curva plana, es decir, es como si desenrollase esta superficie, pero no necesito la superficie, sino necesito el borde. Hay un comando aquí que se llama crear curvas UV, es decir, es el icono que viene como UV, botón izquierdo, y selecciono esta esa superficie no. Voy a seleccionarla primeramente, esta superficie, vaya, me la ha creado. Selecciono esta superficie y le doy a crear curvas UV. Selección, vaya, ahora me la ha creado. Le doy la vuelta. Bien, la de aquí adentro es la curva de esta de aquí. Es como el despliegue. Lo que pasa que me acompaña la envoltura de como si hubiera desenrollado toda la superficie en la cual estaba metida. Es decir, si activo los puntos de control, fijaros que tengo puntos de control incluso por aquí. Es como si todavía estuviera entera y no recuerda de que la he recortado. Estando en la vista superior, lo que voy a hacer es coger polilínea y empezar a trazar, quitando el orto, empezar a trazar líneas como si fuera una red de curvas que me va a entretejer
las curvas que van a aparecer como, pues yo creo que así. Toda esta maraña de curvas van a pasar tuberías por encima de ellas. Bien, para ello no me quiero quedar con los picos que sobresalen por esta curva. Voy a recortar el resto de picos. Entonces le doy a recortar, selecciono la curva, intro y empiezo a recortar todos los sobrantes que me vienen de fuera, si no con ventana. Ya está, ya los tengo. Tengo toda la red de curvas. Si quisiera añadir más, pues podría añadir más. Por ejemplo, voy a añadir así, que creo que necesita como, pues no sé, así, y vuelvo a recortar. Esta intro y selecciono esto para que se elimine. Ya lo tengo. Hay una herramienta que se llama Fluir por superficie, que está en Transformar. Esta herramienta que está en Transformar, que se llama Fluir por superficie, lo que me va a hacer es coger todo lo que tengo aquí y adaptármelo a la curvatura que tiene esta superficie. Teniendo en cuenta que voy a tomar de referencia esta otra y que esta se encuentra a 0,6 por debajo, voy a desfasar todo esto 0,6 para que cuando coja de referencia el rectángulo, porque va a ser esta de fuera, esto me lo proyecte 0,6 por debajo, que es la que está desfasada. Como tengo el gumball activado, doy un clic en el eje azul y coloco el valor de menos 0,6, intro. Y ahora sé que esto está desfasado 0,6 por debajo y cuando le diga fluir por superficie y la superficie de referencia va a ser la de fuera, se me coloque por dentro. Lo siguiente que tengo que hacer antes de fluir por superficie es generarme una superficie en superficie desde curvas planas y mis curvas planas son este rectángulo. Bien, para fluir por superficie necesito una superficie de referencia y los elementos a fluir, estos. Voy a borrar esta de aquí que me sobra. En ventana desde izquierda a derecha, la ventana me sale continua, selecciono solo los objetos que quedan dentro de la ventana. Esos son los objetos que quiero fluir. Estando en transformar, le doy a fluir por superficie. Dice superficie base, selecciono una esquina cercana. De mi superficie base, la esquina cercana va a ser esta. ¿Cuál va a ser la esquina cercana? Mi costura. Dice superficie de destino. Esta es la superficie de destino y esta es la esquina coincidente. Ya está. Ahora me la he puesto por encima. Fijaros, en vez de ponérmela 0,6 por debajo, me la he puesto 0,6 por encima. Bueno, voy a hacer control Z para que me quite todo eso. Tengo seleccionado y voy a coger la esquina contraria. Le voy a decir fluir por superficie, voy a coger la esquina contraria, esta parte, y ahora sí. Ahora sí que mi red de curvas está toda encima de mi superficie que está más adentro. Bien, o sea que el resultado era de que al girarlo para verlo, no era esta esquina, sino que era esta esquina la de inicio. Todo esto ya lo puedo borrar, que ya no lo necesito. Y lo que necesito es mis curvas que ya están proyectadas aquí encima. Antes de generar las tuberías, voy a cerrar el hueco que me queda entre las dos. Esta superficie la puedo cambiar de capa. Selecciono la superficie más exterior y le digo que vaya, por ejemplo, a la capa 2. Y esta otra le puedo decir que me vaya a la capa 3. Por lo tanto,
Si ahora me pongo en la capa 2 como capa actual y apago la predeterminada, me quedo solamente con estas dos superficies y ya puedo trabajar con estas dos superficies. Lo que se trata es de que vaya a generar aquí en la capa morada, en la capa 2, una superficie de barrido. Para eso tengo que duplicar la arista. Para duplicar bordes, por ejemplo, tengo en curvas desde objeto esta herramienta duplicar borde. Selecciono aquí la esquina del borde, intro, y ya me ha generado, si os dais cuenta, esa curva de borde. Y doy otra vez intro para generársela ahora en la de dentro, intro. Y ya tengo las dos, una y dos. Tengo el borde de la morada y el borde del azul. Una vez que ya tengo las curvas, con esas curvas puedo ir a superficies y generar una superficie a partir de transición. Transición lo que me hace es coger de curva a curva y unir como si fueran generatrices, generándome la superficie. Simplemente teniéndolas seleccionadas le doy a transición. Al principio me salen ahí las costuras, me parecerá bien, le doy intro y ya no tengo que hacer nada más. Me ha cerrado la superficie. Como me parece bien y no quiero tener dos superficies independientes, pues cojo las dos moradas y le doy con el puzzle. Esta de dentro la voy a dejar con otro material, o sea, perdón, con otra capa para asignarle otro material y yo verlo. Ahora sí que voy a encender la predeterminada y voy a apagar, bueno, voy a poner actual la predeterminada y voy a apagar la 2 y la 3. Y lo que puedo hacer es coger las curvas que me han servido de carriles, meterlas por ejemplo en la capa 5 y lo mismo hago con esta curva que me ha servido de carril y lo meto en la capa 5 y lo apago. Y aún así tengo por aquí otra curva que no me pertenece y la meto en la capa 5. Ahora sí que me he quedado con la red de curvas que me ha fluido por la superficie. La cuestión es que simplemente seleccionando todas con ventana y desde sólidos genero una tubería con las tapas redondeadas, el diámetro va a ser de 0,3. Ya la tengo. Bien, tiene este aspecto porque tengo varias superpuestas. Esta la borro. Bien, y lo que puedo hacer si es oscura quiere decir que tiene las normales invertidas. En analizar dirección le doy con el botón derecho invertir y ya la tengo vuelta para su sitio. Seguramente no sé si me pasará con el resto. Aparentemente no aparece nada. Esas serán las más... A ver si la analizo. Bien, están bien. Escape. Antes de hacer nada voy a aplicarle ya materiales. Como voy a ir seleccionando los objetos, puedo hacer una cosa. Puedo seleccionar los objetos desde la capa, poniéndome encima del nombre de la capa, botón derecho y seleccionar objetos. De esa forma selecciono objetos según capa. Ya tengo los objetos seleccionados y le voy a aplicar un material. De mi lista de materiales voy a ir a Glass y por ejemplo el que le he dado era este o este, creo que ha sido el turquesa. Bueno, pues añado el turquesa a mi lista de materiales, botón derecho, aplicar material a selección. Me voy a renderizado, bueno, se ve así como transparente, tampoco veo mucho más. Enciendo la capa 2 y la capa 3, por lo tanto
el grande es mi capa 2, voy a ponerle un material metálico. Y dentro de los metálicos, pues voy a ponerle un silver, no sé, silver blurry. Botón derecho, aplicar material. Y a el de dentro le voy a poner uno que está aquí arriba, que es el aluminio anodizado, que es así tirando hacia más blanco. Y aplicar material a selección. Ya tengo los materiales aplicados. Ahora voy a ver las opciones del render. En la ruleta, opciones del render y despliego esta otra. Las características son que lo voy a poner en calidad height, en render output lo voy a cambiar en vez de widescreen, que me hace un formato apaisado, le voy a decir square, que me hace un formato cuadrado, lo voy a subir a 1000 por 1000 y iluminación global está bien, y en render elements le voy a decir añadir denoiser. Ya lo tengo. Antes de darle a renderizar, lo que voy a hacer es ponerle un plano en el suelo. Para eso, en Override en Override Objects, tengo el primero que se llama plano infinito. Claro, el plano infinito me lo pone en el 000. Lo tengo seleccionada, perdón, no lo tengo seleccionado, selecciono el plano y lo bajo de tal manera que así más o menos parece que ya he pasado, o si no me voy a la frontal y no lo he pasado, así. Así sí que lo he pasado. Voy a poner una vista que esté más o menos centrada con mi ventana gráfica para que me salga centrado. Yo creo que ya le puedo dar a la tetera del render. En la tetera del render, el último día vimos que teníamos activado exposición. Para sacar este lateral teníamos que irnos al primer control. Show Correction Colors. Activamos, desplegamos con la flechita exposición, activamos y lo que tenemos que hacer es venirnos con el Highlight Burn hacia estos valores. Y la exposición la controlamos más o menos para que nos quede bien. Y otro de los datos que introducíamos eran los LUT. Tenemos que desplegar el LUT, activar el LUT y quitar Convert to Log. Una vez que lo quitábamos, le dábamos a cargar. Dentro de los LUTs y cogemos contraste Hard. Ese mismo. Le daríamos a abrir y ya lo tendríamos. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a la barra del progreso a que llegue hasta el 100%. Una vez que he llegado al 100%, la que tenemos que guardar no es la de RGB color, sino es la de desplegamos denoiser. Si nos fijamos bien, aquí nos sale como un pequeño grano y con denoiser se afina un poco más. Si consideráis que el diámetro de la tubería es pequeño, le podéis dar al doble, le podéis dar a 0,6. Por ejemplo, lo voy a volver a hacer, en este caso con 0,6. Una vez que he borrado todos, selecciono otra vez las líneas, voy a sólidos, tubería, en vez de diámetro 0,3, diámetro 0,6. 0,6. Bien,
Ahora lo seleccionaría todo y en materiales, le doy aquí a la bolita de los materiales, le aplico el Glass. Apply Material to Selection, ya se lo aplico. Nuevamente vuelvo a encender y me creo el plano del suelo que lo he borrado. Selecciono y ya lo desplazo desde la vista frontal ahí. Me voy a la perspectiva, vuelvo a buscar nuevamente la vista acorde y ya le daría a la tetera. Nuevamente cambiaría de RGB color porque tiene ruido a denoiser, así se refina más el ruido. Le puedo decir a guardar y ya le llamaría pues con el nombre que necesitéis. Por ejemplo, yo voy a llamar vista 2. PNG o en JPG. Lo guardo y ya lo tengo. Eso es todo.